Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la polémica con sus eternos enemigos, en este caso nada menos que en el templo donde el Señor no tenía miedo de entrar, aunque se jugaba la vida, en esa polémica la pregunta que hoy le hacen es directa: ¿eres o no el que tiene que venir? ¿Eres o no el Mesías? Y eso que el concepto de Mesías, quizá en aquellos, por lo menos en los que preguntaban, tenía más un carácter de tipo político-religioso que de tipo exclusivamente religioso, identificando a Jesús con el Hijo de Dios. Jesús responde: es igual lo que yo os diga, ahí están mis obras. Es evidente que se refería a los milagros que había hecho. Pero para nosotros, que vemos lo que ocurrió desde la perspectiva de la historia, la gran obra de Jesús no fue la multiplicación de los panes que hizo que la multitud le siguiera para proclamarle rey. No fue la resurrección de su amigo Lázaro o las curaciones de paralíticos, de ciegos, de sordos. La gran obra de Jesús fue su resurrección. Cristo ha resucitado. Su muerte y su resurrección. No podía haber habido resurrección si no hubiera habido primero muerte. Esa es la gran obra de Cristo. Ahora tenemos que preguntarnos: ¿creemos? No solo si creemos en la muerte y en la resurrección del Señor, sino si creemos en el amor de Dios. Las circunstancias difíciles ponen a prueba, inevitablemente, a todos, ponen a prueba nuestra fe. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que creamos en su amor? Para que confiemos en Él. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más? Ha muerto. ¿Qué más tiene que hacer? Ya no puede hacer más. Ha resucitado. ¿Qué más tiene que hacer? Creo que esta es la gran pregunta que hoy, que cada día debemos hacernos. ¿Qué más tiene que hacer Jesús por mí? Tenemos que preguntarnos para que yo confíe en Él. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Dinero? ¿Llenarme de dinero? Eso es lo que me convencería. ¿Salud? ¿Afecto de esta o de aquella persona? ¿Poder? ¿Saciar mis ambiciones? ¿Se pueden saciar las ambiciones? ¿Se puede tener alguna vez suficiente dinero para no querer más? ¿Se puede tener suficiente poder como para no desear aumentarlo? No lo creo. Por eso, el Señor nos dice: ahí están mis obras, mi muerte, mi resurrección. Esa es mi gran obra. Esa es la gran obra de amor de mi Padre por ti. ¿No te basta para creer? ¿No te basta para confiar? ¿Qué más tengo que hacer por ti si he sufrido la tortura, la crucifixión, la muerte? ¿Qué más tengo que hacer por ti? Y luego el Señor continúa con el mismo tema que llevamos meditando estos días, porque es diferente la obra que la enseñanza, aunque la enseñanza forma parte de la obra. Jesús hablaba y Jesús curaba. Eran cosas distintas y era el mismo mensaje. Pero vuelve el Señor al concepto de que las ovejas escuchan su voz. Ahora, en muchos sitios empieza ya lo que se llama la desescalada. Es decir, empieza ya la fase de ir dejando poco a poco
la cuarentena, el confinamiento, en otros sitios todavía no, porque empezaron más tarde, pero en sitios como Italia, donde me encuentro, o España, después de 2 meses de estar encerrados, empiezan a darse las primeras medidas de libertad que algunos las están llevando a la práctica de mala manera porque salen sin las medidas sanitarias y eso pone en riesgo también la vida de los otros. Pero ahora yo creo que la mirada ya no se empieza a dirigir tanto hacia el virus, las consecuencias físicas, sino hacia la tragedia económica con la que nos estamos encontrando en un país como España o Italia, donde el turismo es una parte esencial de su riqueza. La ruina es inmensa, va a ser espantoso, la falta de trabajo va a ser terrible y eso va a generar todo tipo de malas conductas. Pero uno mira hacia atrás y dice, ¿qué pasó, por ejemplo, en España después de la guerra civil terrible, hermanos contra hermanos? ¿Qué pasó? Pues se pasaron momentos muy malos, después se fue recuperando la economía y llegó a convertirse en un momento dado, ahora ya no es así, llegó a convertirse en la 8ª potencia económica del mundo. ¿Qué pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Se encontró una parte importante del continente en ruinas físicas por los bombardeos, la destrucción, millones de muertos. Bien, se hicieron planes de recuperación económica, la economía prosperó y países que estaban arrasados como Alemania hoy son grandes potencias desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que el hombre, en cambio, no aprendió después de las guerras? No aprendió lo que Jesús nos está queriendo enseñar. No aprendió aquella voz del buen pastor, que si no haces el bien, si no amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, si no estás pensando en el otro y no solo en ti, no vamos a arreglar nada. Después de una guerra vendrá otra guerra, después de una catástrofe vendrá otra catástrofe. Después de penurias económicas, a algunos por lo menos les vendrá de nuevo la riqueza. ¿Y qué? ¿Y qué? De nuevo esos hijos malcriados, caprichosos, que lo tienen todo, que se alejan de la fe de sus padres, que viven muy por encima de sus posibilidades, que se entregan a vicios. De nuevo eso. Ahora quizá se llora porque hay muertos, hay enfermos, y porque hay ruina económica. ¿Y después qué? ¿Más de lo mismo? ¿Volver a lo anterior? ¿Volver a la ofensa a Dios y a la ofensa al prójimo? Si no aprendemos las lecciones del pasado, volveremos a repetir los errores del pasado. Por eso el Señor nos dice, fíate de mí, que he dado la vida por ti. Fíate de mí y escucha mi voz, aunque solo seas tú. Aunque tu alrededor, incluso en tu familia, con lo único que estén soñando es con poder salir de casa para emborracharse de nuevo, ganar, gastar, llevar mala vida. Al menos tú, escucha mi voz, porque solamente soy yo, tu buen pastor. Los demás te ofrecerán todo a cambio de tu libertad, a cambio de tu alma. Yo te ofrezco la vida eterna y te ofrezco la felicidad en la tierra, dice Jesús. Escuchemos la voz del único buen pastor, que es Cristo, y sigamos esa voz, aunque a nuestro alrededor otros que estén escuchando otras voces que no son la suya. Que así sea.